Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Nuestra cita semanal con ICF Colombia, aquí muy felices con unos invitados de lujo, que ha sido hermoso tenerlos acá y conocerlos. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Luis Fer, ¿cómo estás? Bienvenido. Roger Click, ¿cómo te va? Por favor, cuéntenme si me escuchan bien, si me ven bien. A ver, ¿y desde dónde se están conectando? Bueno, vamos dándole. Luis Fer, ¿cómo estás? ¿Dónde se encuentran ustedes? La Marquesita. Excelente. Muy bien, Luis Fer, muchísimas gracias aquí haciendo lo posible. Ustedes saben que en vivo desde Bogotá, Roger, qué chévere. México, genial, maravilloso. Haciendo para que todo salga bien, cruzando los dedos para que haya buen internet. Silva Per, ¿cómo estás? Bienvenida. Luis Carlos de Quilla. Está magnífica, estudios de Santa Marta. Muchas gracias, muchas gracias. Académico SG, ya se unió nuestro invitado. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Un abrazo. Fractal. Ah, sí, Luis Carlos, ¿cómo estás? Por supuesto que sí, un abrazo hasta Barranquilla. Ya llegó nuestro invitado. Mientras tanto, Ricardo, ya te vi, ya te voy a dar la invitación, pero pues quiero, mientras busco aquí, porque tengo algo esperando a, a Ricardo, quiero ponerle una canción. Voy a invitarlo y le pongo la canción. A ver, SG. Dando la invitación, Ricardo, ¿me cuentas? Gracias. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola, Sony, pues mucho gusto de estar en esta sesión. Hola a todos, Pongo bienvenidos. una canción para recibir. Adelante. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como Hola el sol Gus. espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Nos emocionamos Como naufragan mucho. mis miedos sin haber Ricardo, bienvenido. Un colombiano muy nuestro en México. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y mucho más con esta música. No sabes, o muy seguramente lo habrás vivido, el escuchar música de tu tierra en otro lado, cuando estás en otro lado, es una conexión inmediata. A mí se me sale el corazón, yo creo que me viste, se me llenan los ojos de lágrimas. Yo tuve la experiencia también de vivir en dos ocasiones fuera de Colombia, una en Chile y otra unos buenos años en Estados Unidos. Carlos Vives para mí fue punto aparte y siempre me quiero, porque para mí es maravilloso. Me recuerda mucho nuestra tierra, nuestra sangre, nuestro... Por eso entonces pensé en ti y yo dije, la que era Ricardo Carlos Vives. La, Ahí lo voy a dejar de fondo mientras se van uniendo más personas. Ya llegó Vivi, hola Carito desde Chile. Qué alegría tenerlos acá nuevamente en nuestras conversaciones del alma de cada día, donde tenemos la oportunidad de conocer el ser detrás del coach. En mi caso, hoy, tenemos el honor de conversar con Ricardo, como les estaba diciendo, colombiano, pero en México desde hace más de 35 años. Voy a bajar un poquito para que me escuches. Bueno, entonces, bueno, voy a hacer una presentación de nosotros y arrancamos contigo, Ricardo. Pues bueno, este es una transmisión desde Bogotá, hecha desde ICF Colombia. Muy felices de parte de los miembros de la Junta y de todo el equipo de ICF Colombia. Te damos la bienvenida, te agradecemos tu confianza y pues venir a abrir contarnos cómo es sido tu camino, cómo ha sido tu transitar en este mundo tan lindo del coaching. Nos mandaste un video precioso invitando también, estuvo muy lindo. Pero antes de eso voy a hacer una presentación que me enviaste, que me encantó. Voy a comenzar. Aquí la necesito. La voy a agrandar y voy a Carlos Vives de fondo ¿no? con la tierra del olvido.
Bueno, señor Ricardo Escobar, colombiano, de signo Libra, con ascendente en Acuario y una clara y peligrosa influencia lunar. Hizo el kinder en un programa experimental en la Universidad Piloto de Colombia. Ante los desastrosos resultados del experimento, hizo la primaria en un colegio de mujeres donde empezó a crear su teoría de planeación estratégica con construcción femenina. El bachillerato lo hizo en un colegio donde ganar el partido de fútbol era más importante que pasar el año. Allí desarrolló su teoría sobre trabajo en equipo enfocado a resultados. Intentó estudiar comunicación, después de 3 semestres lo echaron por hablador. Buscando aventuras, viajó a la Argentina, donde encontró calma y estabilidad, o sea, la guerra de las Malvinas, la caída del gobierno militar y una hiperinflación nunca vista antes. En el plenulio del verano del 82, viajó a un bosque de la Patagonia a ver duendes y él dice que vio 3 y aún mucha gente no le cree. En busca de tranquilidad, decidió viajar a México 15 días después del terremoto del 85. Me acuerdo mucho de ese terremoto. Una vez le pidió a Dios tener 3 mujeres en la cama. Actualmente ve videos con su esposa y sus 2 hijas en la misma. Como nadie le creía sus teorías, decidió escribir un libro. Ahora sí le creen. Después de quebrar 3 empresas propias, decidió aprovechar su experiencia volviéndose consultor empresarial. Cuando creyó encontrar las respuestas a los grandes interrogantes de su vida, se dio cuenta que sus preguntas habían cambiado. Ahí decidió hacerse coach. Creyendo que algo muy importante se le había perdido, salió a buscarlo, lo que lo llevó a recorrer caminando casi 900 kilómetros al norte de España. Al llegar a Santiago de Compostela, lo único que encontró fue que se había llevado a sí mismo. Después de una ardua búsqueda de muchos años, por fin encontró un grupo donde probar sus teorías. Bienvenido, Ricardo. No, muchas gracias. Encantado de estar acá, encantado de tener esta charla. Eh, es bien interesante desde el enfoque de lo que tú planteabas de hablar de quiénes somos detrás de lo que hacemos, ¿no? A veces somos llenos de títulos, de experiencias que hemos tenido que obviamente tienen su valor, roles que cumplimos frente a las personas y este enfoque de charla me encanta, ¿no? Ya más no tengo ni idea qué me vas a preguntar. Es que eso es lo lindo, eso es lo lindo. Y creo que aquí eh, ponemos mucho, digamos, a la audiencia sobre lo que somos, Ricardo, en una conversación. Y nosotros como coaches nos hemos especializado en conversaciones poderosas. En esta ocasión, conversaciones del alma entre coaches. Entonces, ha sido muy lindo, ¿sabes? Hemos tenido ya desde el 4 de junio, estamos haciendo esta travesía todos los viernes y ha sido muy bello encontrarnos con el corazón y el alma de los seres que han llegado muy lejos y sin duda, pues son inspiración para nosotros, quienes también queremos llegar muy lejos con lo que estamos haciendo el coaching profesional. Ricardo, lo primero me gustaría, además de lo que acabo de leer, que es fantástico como tu vida, nos compartas un poco quién eres tú, o qué quieres que sepa además. Ok, pues, a ver, creo que soy un gran preguntón, un gran buscador, desde muy pequeño, muy inquieto. El primer libro que leí completo, aparte de lecturas propias de la infancia, fue a los 11 años y se llamaba La mente humana. Creo que entendí el 10% de lo que leí, pero me lo leí completito. Entonces, sí, me considero alguien muy inquieto, eh, muy como buscador no sé ni siquiera si de respuestas. Creo que más bien es como eh, buscar por el gusto de buscar, ¿sí? Y el buscar lo asocio mucho con aprender, ¿no? Con aprender, con vivir experiencias. He tenido la oportunidad de viajar bastante. Desde muy jovencito siempre quise viajar, conocer otras culturas. Y bueno, pues como
decía por ahí en la introducción, es bien interesante porque a donde vas te llevas, ¿no? Y te terminas llevando a ti mismo. Pero pues a su vez, ese aprender que todos, cuando viajas y viajas a culturas muy diferentes, tú también lo has vivido, de ver que todos en el fondo somos iguales, somos muy parecidos en lo esencial. Entonces, en ese sentido, he sido una persona que siempre busqué tener algún tipo de actividad que me conectara con las personas, en donde yo pudiera aportarle algo a las personas y aprender de las personas. Y desde muy, muy jovencito, siempre todas las actividades que he tenido, todo lo que he hecho, desde lo personal o profesional, pues ha sido relacionado con personas más que todo. Ujú. Y Ricardo, al leer también la introducción tan linda que nos permites compartir, y hablas también del tema de viajar desde muy joven, ¿cuál ha sido el regalo más lindo que han sido las personas para ti durante todo, desde jovencito? El regalo más lindo que he recibido de las personas, cuando te reciben como si te conocieran de mucho tiempo. Sí. Personas que de pronto te encuentras en alguna circunstancia, en algún viaje, y te reciben y te tratan como si ya te conocieran hace mucho tiempo, como si estuvieras como reencontrándote. Es una sensación bien curiosa, ¿no? Así como también personas que dejas de ver muchos años y cuando las vuelves a ver es como si las hubieras visto el día anterior. Es como que no hay tiempo en cierto tipo de relaciones, ¿no? Es como un túnel del tiempo volverte a encontrar con ciertas personas, ¿no? Eh, por ponerte un ejemplo, ahora con todo esto de la pandemia, que uno se acerca mucho desde lo virtual, hicimos un chat por iniciativa de un hermano con los primos. Somos como 30 primos regados como en 6, 8 países diferentes. Y primos que no veía hace 30 o 40 años, ¿no? Y uno habla de la misma manera, bromea de la misma manera, y es como retrocedente. Nos intercambiamos fotos de cuando éramos pequeños. Eh, tengo otro con compañeros del colegio, ¿eh? Y además es interesante porque inclusive el tipo de lenguaje es el mismo y las bromas que nos hacemos son las mismas que nos hacíamos cuando teníamos 16, 17 años, ¿no? Entonces, esa parte a mí me llama mucho la atención, ¿no? Este tema de conectarnos entre personas. eh, bueno, un muy buen ejemplo es esta conversación, ¿no? Sin duda. Y suena ahí mucho el tema temporal. Lo que me llegaba al escucharte es, somos esencia igual, así pasen los años y el tiempo se detiene. Yo creo que esa es la máquina del tiempo. Esa es la verdadera máquina del tiempo que a veces muchos se descabezan pues por construirla, pero en realidad ya está. Y nos la encontramos ahí, en esos momentos. Querido Ricardo, ¿cómo llegó el coaching a tu vida? ¿Cómo fue ese flechazo? ¿Qué pasó? Mira, yo creo que yo ya era coach sin saberlo. Eh, un poco por lo preguntón y un poco jovencito, era como una especie de, creo que es en Colombia que dicen como doctora corazón, que todo el mundo te cuenta sus problemas y a ver qué opinas y a ver Sí. cómo, qué les puedes decir. Y eso fue desde muy jovencito. Eh, y de pronto un día me encontré un libro que se llamaba Coaching, ¿sí? Y al leerlo dije, qué chistoso, esto es lo que yo hago. O sea, yo no sabía que existía algo así estructurado y ahí decidí pues a meterme, digamos, de una manera ya más formal, más profesional, certificarme, formarme, etcétera. Pero lo hacía mucho tiempo. Lo que pasa es que yo le daba otro nombre, ¿sí? Desde muy jovencito estuve muy asociado con temas relacionados con creatividad. Inclusive uno de los grandes personajes que he conocido en mi vida y de los que les he aprendido muchísimo, uno de ellos se llamaba, ya falleció, Mauro Rodríguez, que fue el fundador de la Asociación Mexicana de la Creatividad. Y yo llegué a México muy joven, lo conozco, y bueno, me identifiqué mucho con él, etcétera. Y yo me asociaba, me identificaba como alguien que le ayudaba a las personas a ser más creativas. Esa era mi autodefinición. Entonces, cuando empecé a entrar a este mundo del coaching, fue como decir,
es que esto es lo mío, es que esto es lo que yo hago. Lo que pasa es que no sabía que existía de esa manera, con ese nombre y con esa estructura, por decirlo así, ¿no? Entonces, pues ahí empezó como una voracidad de conocer, de formarme, de estar en congresos, de conocer a los grandes exponentes del coaching. Me puse como consigna, dentro de lo posible, formarme con las fuentes, o sea, con digamos, con los grandes exponentes del coaching dentro de lo posible. Y he tenido la fortuna, y eso continúa de estar cerca de muchos de ellos y de formarme de muchos de ellos. Y bueno, eso también te da algo que en coaching hablamos mucho, que es como una mirada muy amplia y muy flexible, ¿no? A mí a veces me preocupa este tema de ver todo solo desde cierta manera, desde cierta explicación, y terminamos encerrando al otro en eso, ¿no? Esa frase de Maslow que decía, si crees que eres un martillo, entonces todos los problemas son clavos, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo prefiero cosas como más desestructuradas, más amplias, en donde cuando estás trabajando con una persona dices, bueno, de todo ese maletín de herramientas, de diferentes enfoques, abordajes, etcétera, ¿qué es lo que en este momento le puedes aportar a la persona? ¿Desde qué abordaje? Y no tener un solo abordaje en donde terminas llevando a la persona a eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo tener y busco tener como una mirada lo más amplia posible, inclusive lo más contrastante posible, no sé si me explico. Sí, como unir todo. Estaba mirando, pues como leímos la otra parte de la introducción, pues tú estudiaste en la otra parte donde está en la página ICF, Rafael Echeverría, Joseph O'Connor. Entonces Rafael Echeverría con el tema de coaching ontológico, Joseph O'Connor con el tema de PNL, coaching con PNL, Michael Hall en coaching con neurosemántica, muy interesante, Isabel Rimanoxi y Ernie Turner en team coaching, que esa es como tu línea, Sí, en sí. una de tus líneas. David Clutterbuck y Paul Anderen en mentoring, entre otras. Yo te quería preguntar entonces en ese orden de ideas, Ricardo, al unir como todas esas, ¿cierto? Porque pues son muchas miradas del coaching. ¿Qué sería lo esencial que uniría para ti en una definición del coaching? Después de ver todas esas formas, digamos, Ok, de hablar. ok. Bueno, sería algo así un poco como ayudarle a la persona a aprender lo que nadie le puede enseñar, ni siquiera el mismo coach, ¿sí? Ayudarle a la persona, yo siempre digo que lo que hacemos los coaches es preguntarle a la persona lo que no se está preguntando a sí mismo. Entonces es un poco ayudarle a la persona a aprender, a tener una mirada más amplia frente a sus retos, y desde esa mirada más amplia, pues generar también alternativas más amplias de cómo enfrentar, cómo vivir esos retos, cómo resolverlos, ¿no? O sea, asocio mucho el coaching con generar una mirada más amplia, ¿no? Y en ese sentido, y por eso he buscado como formarme con diferentes abordajes del coaching para también tener una mirada mucho más amplia dentro de lo posible, ¿no? Inclusive, creo que para ser un buen coach también tienes que formarte en una cantidad de cosas que no se llaman coaching, que no tienen que ver con coaching, pero que te ayudan a tener esa mirada más amplia para poderle ayudar al otro, ¿no? ¿Cómo que se te ocurre que podríamos también entrar a explorar para afinarnos en el ser coach? Bueno, te doy ejemplos personales, cada quien es diferente, pero, por ejemplo, yo de los grandes coaches que he conocido, por ejemplo, uno que es espectacular, su formación original es ingeniero. Y esa mente ingenieril la usa en los procesos de coaching, es bien interesante. También he conocido coaches de una formación muy humanista, por no decir muy transpersonal, ¿no? Más espiritual inclusive, y tienen un abordaje muy especial. He conocido muchos coaches que vienen del mundo de la creatividad, etcétera, ¿sí? En mi caso, te doy un ejemplo. Estudié psicoterapia con PNL. Hice una especialización de 2 años en psicoterapia con PNL, pero yo no hago psicoterapia, no me dedico a eso. Pero
pero dije, bueno, es que esto me va a permitir entender mejor ciertas facetas de las personas con las que trabajo, entre otras cosas también para saber dónde no meterte, ¿no? Porque un gran maestro mío, colombiano, ya fallecido también, Hugo Ramírez, él decía, la maestría no solo está en uno saber cuándo hacer algo, también está en saber cuándo no hacerlo y en dónde no meterse, porque no eres especialista. Entonces, por darte un ejemplo, ¿no? O sea, eso, haber estudiado psicoterapia para entender mejor ese mundo, no para hacer psicoterapia, sino para entender dónde es mejor eh, decirle a la persona que necesita otro tipo de especialista. Que creo que eso, creo que eso es algo muy importante en nuestra profesión, ¿no? Como en toda profesión, ¿no? O sea, tú ves un médico, por ejemplo, y un médico muchas veces te dice, mira, te voy a remitir con un especialista, te voy a remitir con un colega por tal razón. Creo que nosotros también tendríamos que tener esas especialidades. Y esa autocrítica de saber dónde no puedo aportar. Escuchándote también me llegaban cosas como el trabajo interior, ¿no? El nuestro, que hacemos todo el tiempo, porque desde mi mirada el coaching es lo más silencioso posible, para que el otro pueda darse cuenta a través de, le hacemos una pregunta poderosa, muy genuina, que nace de una conversación así, para que el otro ser eh, tenga el espacio de reflexionar. Y eso, entonces, siento desde mi mundo que también hay un trabajo interior importante y de por vida. ¿Qué trabajo haces tú para esa parte interior tuya? Sí, lo primero que te diría, algo que yo tengo muy claro y se lo enseño o se lo hablo mucho con mis alumnos, es mi camino no es tu camino. Me explico. Lo que a mí me hizo llegar donde he llegado no es lo mismo a que otra persona lo va a hacer llegar al mismo sitio, ¿sí? Entonces, creo que una cosa es el trabajo interior que todos debemos hacer, ni siquiera como coaches, como seres humanos. Como seres humanos. Como seres humanos. Y otra cosa es que ese camino que has recorrido termines como imponiéndoselo o sugiriéndoselo al otro. Creo que ahí hay un límite bien interesante. Interesante. ¿Sí? Que creo que también porque sé que muchos colegas nos están escuchando, que creo que tenemos que tener un poco de cuidado. Bueno, en mi caso, ¿qué es trabajo interior? Soy un muy buen lector, ¿sí? Entonces, me metí a leer mucho e inclusive tengo una especialidad, y la estudié varios años, de religiones comparadas. Me interesa mucho el tema porque me parece que es como aprender otros idiomas y darte cuenta que otros idiomas, otras culturas, pues simplemente tienen diferentes maneras de expresar cosas que en esencia es lo mismo. Leo mucho de filosofía, leo mucho de psicología, me formo mucho en herramientas psicológicas, filosóficas. Eso es de la parte como intelectual. De vez en cuando le doy espacio a cosas más, lo que yo llamo conversar conmigo mismo. Por ejemplo, este tema de haber hecho el Camino de Santiago. Hago ese tipo de cosas. En otra época de mi vida, por ejemplo, hice una correría desde Bogotá hasta Buenos Aires por tierra. Recorrí todo Sudamérica por tierra, 7,000 kilómetros, como un mes y medio. Y entre otras cosas, el reto era lograr en todas las ciudades a donde llegara, tener a alguien que me alojara y no pagar hotel en ninguna parte. Y lo logré, gracias a tener relaciones, amigos en muchas partes. Pero más allá de los viajes como tal, creo que sí hay mucho de lo que tú llamas trabajo interior, ¿no? En ese tipo de... me gusta también como explorar, a ver, ¿cómo te lo diría? Me gusta el mundo de lo maravilloso, de lo diferente, de lo inexplorado, de lo inexplicable inclusive, ¿no? Entonces, soy una especie como de corazón, como de arqueólogo, antropólogo. Entonces, siempre que puedo, me gusta conocer sitios, no solo de culturas que fueron espectaculares, sino de culturas inclusive que nos superaron en muchas cosas y que inclusive muchas cosas no podemos explicarlas
desde su propia arquitectura, etcétera, y muchos de mis viajes han tenido que ver con eso, ¿no? Eh, leo mucho, me gusta mucho el tema del simbolismo, Mm, soy coleccionista de cuentos, ¿sí? Leo mucho y uso mucho cuentos, lo que llaman cuentos orientales, lo que llaman como cuentos de enseñanza, cuentos milenarios, hindúes, árabes, de la tradición judía, etcétera, ¿no? Entonces, me gusta mucho ese tipo de temas y bueno, y me enriquece mucho, ¿no? mm, mm. Yo te imaginaba a medida que ibas contando eso, toda la exploración, la caminadita de aquí a Argentina, consiguiendo lugares y todo. Ricardo, ¿cuál ha sido en ese explorar de lectura y de viajes? ¿Cuál ha sido aquello que has encontrado de ti que más te ha ayudado en el camino del coaching? Ok. Fíjate que cuando hice el Camino de Santiago, como que uno se imagina que va a ser algo como muy introspectivo y te imaginas Mm, tú caminando solo frente a las tormentas y esto. sí, sí, Entonces, así no lo imaginamos. claro, indudablemente hubo mucho si lo quieres llamar así, de viaje interior, por ponerle un nombre. Pero algo que descubrí allá, caminando, conoces mucha gente, ¿no? Eso es bien interesante. Siempre tienes una persona 100 metros adelante de ti, siempre tienes una persona 100 metros detrás de ti. Y lo que es precioso es, por ejemplo, llegar a los albergues, donde se quedan lo que llaman los peregrinos, los que van para Santiago de Compostela, y en esos albergues solo reciben personas que estén en ese proceso, o sea, ¿sí? Entonces, todos los que están ahí tienen unas historias de vida espectaculares. Y la pregunta aparentemente muy sencilla es, ¿qué haces acá? Mm, ¿Por qué estás acá? Entonces me acuerdo que cuando me lo preguntaban, yo lo primero que decía era, bueno, tiempo para mí. ¿Por qué? Porque también estamos en un trabajo, en esto del coaching, etcétera, que es un trabajo mucho para los demás, ¿no? Y qué bueno. Y eso también nos enriquece mucho, pero como dice por ahí un libro, ¿quién cuida al cuidador, no? mm, Y entonces dije, no, tiempo para mí. Y eso fue lo que hice, tiempo para mí, fueron más o menos 40 días. Entonces, el solo hecho de procesar la pregunta de qué haces acá, mm, ya te movía muchas cosas. Y me di cuenta que el gran aprendizaje de ese viaje no es, no es los diálogos contigo mismo. Igual haces un diario y lo tengo guardado y tengo el diario de cuando hice la correría por todo Sudamérica, etcétera, sino que lo que más te enseña es la interacción con las personas que vas conociendo. mm. Cada persona que vas conociendo, porque cuidado, no solo las vas conociendo, conversas, de pronto llegas a un albergue donde la tienes en la cama de al lado, así de sencillo, ¿sí? Y de Mm, pronto ni siquiera hablas el idioma de la persona, ¿sí? Etcétera. Entonces, comes con personas que las vas conociendo por el camino. Entonces, creo que el gran aprendizaje viene de la interacción con otros, que son interacciones de mucha profundidad por el momento que estás viviendo, por el tipo de momentos que hay, y porque además cada persona que está ahí está viviendo momentos muy especiales, porque si no estaría haciendo otras cosas o estaría haciendo turismo en otro lado, ¿no? Entonces, en resumen, y es un poquito difícil de explicar, la es interacción. la interacción con otros, eso que te pregunten, porque en el fondo están preguntando, bueno, ¿quién eres? ¿Qué haces Mm. acá? Casi, casi, ¿de dónde vienes y para dónde vas, no? Entonces, eso. Y el cómo vas respondiendo a esos otros. O sea, de pronto vas caminando y te encuentras a alguien que te habla, y ya casi, casi dices, ¿cómo hago para un poquito de esta persona? ¿Sí? O de pronto conoces a alguien que te sorprende con una historia, ¿sí? De pronto conoces unas historias de vida que dices, wow, ¿qué es esto, no? Qué Entonces, hermoso. esas interacciones son las que realmente te mueven en muchos sentidos y te cuestionan muchas cosas, ¿no? Qué lindo. Y también creo que eso nos pasa con el coaching, ¿no, Claro, Ricardo? claro. Conocer los mundos de las personas, inclusive lugares que a veces ellos mismos no conocen, los acompañamos a ver.
claro. Entonces, sin duda, cada encuentro es una total travesía. Entonces, yo escuchándote decía, le voy a hacer esta pregunta, Ricardo. Adelante. Entonces, tú como coach, ¿qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? Bueno, La pregunta del Camino de Santiago para ti. defíneme aquí. ¿Cuál es Bueno, la razón? aquí en ¿Cuál esta es tu, charla cuál es? Sí. disfrutando y, y encantado de tus preguntas, que además, no, como te decía, no tengo ni idea qué me ibas a preguntar. Uy, ¿qué hago aquí? Voy a contarte una pequeña anécdota, ¿sí? Dale. Ah, no sé si es una respuesta. Eh, en ese viaje, pues, además que vives como muchas experiencias con las personas que vas conociendo, que cada persona te enseña un montonal desde lo que es, pues también esa misma introspección te lleva a experiencias que llega un momento en que no sabes si son internas o externas. Mm, Una noche en uno de esos albergues, por allá por La Rioja, a las 2 de la mañana, escucho una pregunta. Y entonces mi cabeza, mi parte lógica dice, a ver, ¿quién me hizo esta pregunta? Son las 2 de la mañana, abro los ojos, todo el mundo durmiendo. ¿Quién me hizo esta pregunta? mm. No tengo la menor idea de quién me hizo la pregunta. Y, y no, y no me preocupa quién me hizo la pregunta. No sé si fue una construcción que yo mismo hice de manera inconsciente. No sé si fue el espíritu del apóstol Santiago, qué sé yo. O sea, a mí no me preocupa de dónde vienen las cosas, me preocupa para dónde van. Eso es, Ujú. ¿sí? Pero te voy a decir algo, esa pregunta eran las 2 de la mañana y me dejó así, como dicen los venezolanos, me dejó lampareado. Ya no pude dormir, ya no pude dormir y eso fue hace 10 años. Todavía no he encontrado respuesta. Entonces, las preguntas que más me encantan son las preguntas que te Que no mueven, tienen. que no puedes verbalizar la respuesta, pero que la sola pregunta ya te ayudó mucho. Entonces, si me permites esa pregunta de qué hago aquí, me encantaría guardarla en ese cajoncito de esas Ay, preguntas divino. que te mueven mucho, pero que cualquier respuesta que diera sería como desde el intelecto y prefiero guardarla como pregunta, así como guardé esa pregunta en ese momento. Ok, claro que sí. Bueno, lo siento como que por allá quedó en esa, o no, por acá en el corazón, por ahí quedó como, me encanta. Ricardo, ¿cuál ha sido el mayor desafío que has tenido en tu carrera como coach? Ok, lo ampliaría un poquito en lo profesional. Ujú. Yo llegué a México muy joven, ¿sí? Sí. Entonces, más o menos tenía, déjame acordarme, 24, 25 años. Eh, entonces, sí, es un país donde pues sí hablan tu mismo idioma, pero es llegar sin ningún tipo de apoyo, porque a ver, cuidado, no era el ejecutivo que una multinacional que traslada de un país a otro, no. Yo venía con una mano adelante y otra atrás, A abrirte camino. a abrirme camino y y además de por sí ya venía negociado, o sea, ya venía comprometido. Entonces, un año Oh, después regreso a Colombia, nos casamos con la que obviamente hoy es mi esposa y, y 2 años después de llegar, estaba casado y con una hija además, ¿sí? Entonces, el salir adelante en todo sentido, en otro país, con cero apoyos, eh, mm, muy joven, me caso, muy joven tengo mi primera hija. eh, y además cuando estás en una circunstancia así es un poco como que o la haces o la haces, mm. ¿sí? Pero no tienes ni apoyos familiares, etcétera. Al principio ni siquiera amigos porque acabas de llegar, mucho menos apoyos económicos y todo. Entonces, creo que ese, digamos, fue como el gran desafío personal. Creo que me ayudó mucho a madurar en muchos sentidos, ¿sí? Porque te digo, llegué muy joven. Eso en términos profesionales en general. Pues obviamente irte abriendo mercado en todo, abriendo no mercado, abriendo espacio. La puerta, claro.
Mm. Eso en general. Como coach en lo particular, te va a parecer curioso. Mi mayor desafío es quedarme callado. Sí. ¿A qué me refiero? Pues yo venía del mundo, como muchos de los que estamos en coaching, del mundo de la capacitación, las conferencias donde hablas, cuentas cuentos, anécdotas, enseñas. Yo venía del mundo del enseñar. Y el coaching es exactamente lo contrario. El coaching es escuchar, soltar una preguntita, otra preguntita, para que el otro aprenda. Pero aprenda De aprenda escuchar. de sus propios procesos, Mm. no aprenda del coach. Entonces, Ujú. ese cambio que puede parecer sencillo, ¿sí? No, para mí no fue nada fácil. Mm. ¿Sí? O sea, aprender a quedarme callado, aprender a escuchar, porque yo venía del mundo de hablar. Recuerdo una vez un alumno que tuve formándolo como coach, eh, y me dice, estábamos en una práctica y me dice, uy, no sabes cómo se me dificulta. Él era un conferencista muy famoso y estaba aprendiendo coaching. Me dice, no, no sabes cómo se me dificulta escuchar. Y te cuento la anécdota porque me identifico mucho. Claro. Me dice el alumno, no sabes cómo se me dificulta escuchar. Le digo, cuate, pues obvio, si te pagan por hablar. Mm. ¿Cuánto te pagan por conferencia? Me acuerdo que me dijo como $10,000. ¿No? Cuando le dije, obvio, tú hablas, cobras, hablas, cobras. Entonces, obviamente tu reto es aprender a quedarte callado, porque aquí, ¿sí? Este mundo del coaching es un mundo bien interesante. ¿Cómo hacemos que el otro aprenda pero sin enseñarle nada? ¿Sí? Que a propósito, sabes que eso es una competencia que no le he encontrado nombre. Y si alguien de quienes nos están acompañando sabe que existe como competencia y que está definida con nombre, y etcétera, me encantaría saberlo. ¿Qué es esa competencia de saber estar cómodos en el silencio? Mm. Para desde estar cómodos en el silencio poderle aportar al otro como coach. No sé cómo se llama esa competencia. Supongo que debe existir. Y si alguien sabe cómo se llama, me encantaría saberlo. Y si te das Qué cuenta, interesante. Mm. cuando hablamos de coaching y nos enseñan las competencias, no sé si se habla suficiente de esto, ¿no? Se habla bastante, Ricardo. Hablamos nosotros, por ejemplo, con las competencias de ICF, Claro. eh, y entrenando y acompañando coaches también. Escuchándote, yo digo, bueno, ahí yo creo que va mucho el tema de presencia, Puede de ser, estar muy ahí, muy así. sí, sí, puede ser Podría presencia, ser, puede ser, diría también entra la competencia del silencio. exacto. Precisamente es como confiar en lo que está sucediendo y soltar, Mm, como sí, ahí estás, con todos tus 2000 recursos, tanto por dentro como por fuera, para acompañar al otro para que ocurra lo que tenga que ocurrir. claro, claro. Es que lo más... Nos, Sí, adelante, por favor. no, te escucho, te escucho. Te decía, creo que lo más bonito de este trabajo de hacer coaching es que al principio uno cree que uno está trabajando, es como si el otro fuera un bulto que lo tienes que mover y lo tienes que empujar para que suba una montaña y llegue a una cima, ¿no? Pero de pronto descubres que por ahí la metáfora es otra, ¿no? Es más, ¿dónde lo tocas para que se genere una especie, si lo quiere llamar metafóricamente, como de bola de nieve, como de círculo virtuoso? O sea, en otras palabras, las personas lo que hacemos es trabajar con la capacidad de la otra persona, no con la nuestra. Y no digo que seamos improvisados al hacer coaching, pero me refiero que en el fondo estamos trabajando con la capacidad de la otra persona, ¿sí? En Team Coaching decimos mucho, confía en la sabiduría inconsciente del equipo. El equipo tiene una sabiduría que de pronto ni sabe que la tiene. Confía en esa. Entonces, si les haces la pregunta adecuada en el momento adecuado, ellos encontrarán la respuesta. Además, encontrarán la respuesta que realmente les sirve en su realidad, ¿no? Entonces, es eso. A veces también cuando empiezas a hacer este tipo de trabajos, sientes que estás empujando, que si te das cuenta es muy del capacitador y del conferencista, ¿sí? Entonces, yo conferencista tengo que estar como botando mucha energía, como si la gente fuera pasiva, ¿sí?
Y cuando estás dando clases es cómo los mantengo activos, cómo los mantengo concentrados, o sea, cómo les botas energía, ¿no? Una vez en una sesión de team coaching, después que termina alguien se me acerca y me dice, oye, ¿y por qué no te noto cansado? Fue una sesión de día completo. Y en ese momento me acuerdo, como que como dicen aquí en México, me cayó el 20, me di cuenta. Dije, claro, ya entiendo por qué no estoy cansado. No estoy cansado porque yo estoy trabajando con la energía del equipo, no con la mía. ¿Por qué cuando das una conferencia terminas cansado? Y es entendible y es totalmente válido desde ese rol. Porque estuviste todo el tiempo trabajando desde tu energía. Total, Cuando das una total. clase, cuando haces coaching es al revés. Estás trabajando con, entiéndase lo que se entienda con energía, estás trabajando con la energía del otro. Mm. Aquí te mando un saludo, Gustavo. Gustavo Cárdenas te dice, hola, Ricardo. Mi estimado Ricardo, Gus, yo no quiero escaparme porque quiero saber algo de ti. Y por es, favor. eh, ¿qué atesoras tú de México y qué atesoras tú de Colombia? Wow. Ok. Empecemos por México, ¿sí? Primero me gustaría aclarar algo. Cuando uno cambia de país y termina viviendo en otro país, pasa uno por etapas bien interesantes. La primera, bueno, además digamos, adaptarte al nuevo país, es como que todo el tiempo estás comparando, ¿no? Comparando tu tierra con la nueva tierra, ¿sí? Y esas comparaciones llega un momento en que te das cuenta, ¿y para qué comparo? ¿Sí? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Yo, yo ahorita me considero un colombo-mexicano, ¿sí? O un mexicano nacido en Colombia, ponle como quieras. O sea, ¿a qué quiero llegar? Que cuando ya te integras a otra cultura, no dejas de ser quien eres, no dejas de tener Ujú. tus raíces, pero entonces integras como una tercera nacionalidad, ¿sí? Entonces ya no es que soy colombiano y vivo en México o que ahora además tengo doble nacionalidad y tengo pasaporte mexicano. No, soy colombo-mexicano. Eso es una tercera nacionalidad. Ujú, Así como ujú. hay México-colombianos y bueno, y mil combinaciones. Una tercera nacionalidad o una tercera identidad, como lo quieras ver, ¿sí? Pero la terminas generando cuando dejas de comparar, ¿no? Entonces, ¿qué de México? Yo llegué a México y al muy poco tiempo después fue el terremoto del 85. Entonces, ese terremoto me permitió ver una faceta del mexicano muy especial. El mexicano es tremendamente generoso y cuando uno viene de turismo lo nota pues desde el hospitalario, pero lo notas también en que cuando te invitan a comer siempre hacen el doble de comida y si llegan Mm. 10 personas más bienvenidas, ¿no? O sea, todo es como generosidad, todo es a volumen, ¿sí? Y en ese terremoto me tocó ver esa faceta de muchas personas que salían a la calle a ayudar. Había personas que se paraban en una esquina, preparaban sándwiches y al que pasara le decían, ¿tiene hambre? ¿Quiere un sándwich? ¿Sí? Pero, espérate, no te lo estaban vendiendo, te lo estaban regalando. Entonces, Dándose. pero una generosidad impresionante. En esos días Avianca ofrecía personas que quisieran volver a Colombia y era un vuelo que venía de Los Ángeles, México, Bogotá. Si traía 20 sillas vacías, entonces había una lista de espera, 20 colombianos que quieran regresar a Colombia y se los llevaban gratis. Me acuerdo que me preguntaban, ¿y tú por qué no te regresas? ¿Por qué no te regresas para Colombia? No. Esto que acabo de descubrir de México me terminó de enamorar de México. Bueno, y ni Te que la cautivó. música, la Mm, comida, etcétera, pero a ese fondo, o mm. sea, la generosidad del mexicano es algo impresionante, impresionante, impresionante. La manera como te acogen, como te reciben. Sí, al principio, como en todos los países, tienes que pasar como esa barrera de el de afuera, a qué viene, Mm. como, ¿qué nos viene a quitar? Pero cuando el mexicano entiende que el de afuera viene es a aportar, es impresionante. Entonces, creo que es lo que más atesoro de México. De México. Aparte de muchas cosas, pero así a nivel como más esencial. Lo que más te tocó el alma fue eso. Sí, 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 sí. De Colombia, wow. Te lo voy a responder con una anécdota. Estábamos en un restaurante aquí en México con unos amigos venezolanos y de pronto alguien de otra mesa
me dice, a mí y a mi esposa, me dice, ¿ustedes son colombianos? Sí, 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 claro, por el acento. Me dice, los felicito, los felicito. Me dice, ustedes son un pueblo que nunca se da por vencido. Wow. Una persona sentada en otra mesa en el restaurante, ¿sí? Y eso me parece admirable. O sea, eh, somos un país que hemos pasado por mil cosas, ¿sí? Eh, para no enumerarlas, pero Saben. dificultades de muchos tipos y, y es impresionante ver cómo la gente sigue trabajando, viviendo, saliendo adelante en todos sentidos. Somos súper trabajadores. O sea, la cultura de trabajo del colombiano es impresionante, impresionante. Bueno, tan es así que somos una de las 3 nacionalidades más solicitadas por los headhunters a nivel mundial, ¿no? Para puestos de altos ejecutivos. Entonces, ese no sé cómo llamarlo, pero esa manera de enfrentar la vida a pesar de mil retos y mil cosas, ¿no? Qué lindo. Ese estuvo muy bello. Y eso también es lo bonito, Ricardo, que nos llevamos cuando vamos a otros países. Claro. Porque pasa, es hermoso. Y escuchan nuestro acento y nos Sí, voltean a ver. y Es no, hermoso. claro. Eso me llegó mucho, mucho al corazón. Mira, cada semana tenemos a nuestro invitado, deja una pregunta para el siguiente invitado. La semana pasada tuvimos aquí el honor de tener a Cris Bolívar, coach MSC de España, que es Wow. extraordinaria y también muy bella. Y estuvimos hablando mucho acerca de la conciencia de la gente ahorita frente a lo que está pasando. Bueno, eso fue una conversación muy interesante. Entonces yo le dije, bueno, Cris, ¿qué pregunta le quieres dejar a nuestro invitado en 8 días? Y la pregunta que te dejo es la siguiente, aquí la tengo escrita. Ricardo, ¿cuál será el truco para facilitar que los humanos seamos más plenos y felices? Ok. Yo diría que para que seamos más plenos y felices, para que encontremos la felicidad, yo creo que lo que tenemos que hacer es dejar de buscarla, porque por andarla buscando se nos olvida que lo que nos hace felices muy seguramente va con nosotros al lado. Me vas a acordar el cuento este del hombre que buscaba la piedra de la felicidad, ¿no? Y toda la vida buscando la piedra de la felicidad y La tenía en el bolsillo. abandonó todo, ¿sí? Y bueno, el caso es que por fin ya se estaba muriendo y no había encontrado la piedra de la felicidad y le dicen que hay un hombre muy sabio que vive por ahí en la cima de una montaña, bueno, con sus últimas fuerzas llega hasta la cima de esa montaña y el hombre dice, oye, ¿qué te hizo subir hasta acá, moribundo y todo? Dice, mira, es que no me quiero morir sin saber. Dice, abandoné todo, abandoné mi casa, abandoné mi familia, abandoné mi trabajo, mi vida, todo por encontrar la piedra de la felicidad. Y nunca la encontré, entonces no quiero morirme sin saber si tuve oportunidad de haberla encontrado. Y ese hombre muy sabio lo observa y le dice, mira, no solo que sí pudiste haberla encontrado, tú cada piedra que encontrabas, la observabas y decías, esta no es, y la botabas. Y decía, no solo que la pudiste haber encontrado, la encontraste. Fue una de las muchas piedras que observaste, la miraste y dijiste, esta no es, y la botaste. Entonces, creo que eso nos pasa muchas veces, ¿no? Por andar buscando las cosas no nos damos cuenta de que ya las tenemos. Y creo que todo este tema de la pandemia y todo nos ha hecho como volver a lo esencial, ¿no? Y a recuperar y revalorar cosas tan sencillas como estar sentado con tus seres queridos comiendo algo agradable, como conectarte virtualmente con seres queridos que están del otro lado del mundo. No sé, o sea, cosas tan sencillas como eso. Y creo que toda esta situación nos está haciendo redefinir, por ejemplo, cuántas cosas gastamos, consumimos, y en los últimos meses nos hemos dado cuenta, no solo que hay que ser un poco más cuidadoso en términos
de en qué ponemos el dinero, sino también realmente qué tanto las necesitamos. Y entonces, muchas cosas no las estamos comprando porque las tiendas no están abiertas, pero de pronto se van a abrir las tiendas y te aseguro que el día que vuelvas a una tienda, una de dos, o vorazmente vas a comprar todo lo que no compraste en 6 meses, o vas a ver la vitrina y vas a decir, increíble todo lo que yo compraba que, que de pronto no necesitaba tanto, ¿no? Creo que va un poquito por ahí, ¿no? Como el darnos cuenta, sí. Ricardo, ¿y qué pregunta te gustaría dejarle a nuestro siguiente invitado? Te voy a dar una pista, también es español. Bueno, entonces vamos a jugar rudo. Aquí la voy a escribir. Vamos a jugar rudo en el buen sentido de la palabra, porque sé que todos nuestros colegas tienen mucho que aportar. Y es esa pregunta que yo escuché a las 2 de la mañana y que 10 años después no me la he contestado. Pero ahí está y ahí sigue. ¿Cuál es el deseo más íntimo de tu corazón? Ok. Y aún me dices tú, aquí voy a colocar Rica, y me dices tú, aún no la tienes, no tienes la respuesta. Pero no sabes cómo me ha ayudado estos 10 años a acordarme de esa pregunta. Por supuesto. Es que no todas las preguntas tienen que responderse. Eso es algo que yo me he dado cuenta mucho en coaching, ¿no? O sea, muchas veces en coaching la pregunta se la hacemos a la persona, pero es para que viva el impacto de la pregunta, no necesariamente para que la responda. O para que se escuche respondiéndola. Pero a mí una cosa que me encanta preguntar es a veces cuando veo que una pregunta les impacta mucho y veo como que se quedan en silencio, como procesando, como digiriendo la pregunta, les digo, oye, cuéntame un poco qué pasó en ti cuando te hice esa pregunta. Y esa pregunta, esa segunda pregunta, lleva a una conversación mucho más de fondo que la pregunta que le había hecho. Entonces, creo que no todas las preguntas es necesario contestarlas, o por lo menos hay que darles tiempo, porque a veces nos salen respuestas muy rápidas, muy fáciles, y todos los que estamos en este medio, pues tenemos como buenas habilidades conversacionales, entonces, bueno, como rápidamente, ¿sí? Construimos una respuesta. Pero a veces hay preguntas que es bueno dejarlas un ratito. O, en remojo. exacto, dejar en remojo. O tomar un lápiz y un papel y dejar que el lápiz hable. Y cuando el lápiz habla y cuando leemos eso que escribimos, nos sorprende mucho. Tuve un coaching que su tema era, él era escritor y tenía lo que se llama el bloqueo de la hoja en blanco, ¿no? O sea, no se le ocurría que escribir, tenía una frustración impresionante. Además, su empresa le decía que le daba un año sabático para que terminara un libro. Y él decía, y él no aceptaba el año sabático porque decía, va a ser un drama, porque, ¿sí? Y entonces le dije, bueno, ok, tarea para la siguiente sesión. Vas a agarrar una hoja, un papel y vas a hacer una redacción de mínimo 5 páginas. Y se me queda mirando así como, pero si exactamente ese es mi problema. Le dije, no, pero es que el título de lo que vas a escribir se llama ¿Por qué no puedo escribir? En la siguiente edición me llegó como con 10 páginas escritas de sus reflexiones de por qué no podía escribir. Esto de dejar las cosas en remojo a veces Funciona muchísimo porque hay que mirarla, escucharla, sentirla. Yo tengo una pregunta, Ricardo, para ti es, tú que has viajado, has caminado, has tenido, lees bastante, también eres coautor de varios libros, estaba leyendo aquí, Creativa en el Servicio, Usos y Perspectivas del Coaching en Latinoamérica, Team Coaching para equipos de alto desempeño, Manual de Coaching Neurolingüístico, muy conocedor del mundo, muy lector y todo. ¿Cómo le pondrías en este momento a un libro de tu vida? ¿Qué nombre te gustaría ponerle? En este momento,
en este momento de mi vida, voy a usar una expresión muy mexicana, espérenme tantito, espérenme un poquito, ¿sí? En este momento de mi vida. Le pondrías así a tu libro, espérenme un momento. Un tantito. Tantito, un poquito. Espérenme tantito. Espérenme tantito. Algunas me dijeron, ¿y cuál sería el epitafio, no? El que pondrías en ¿Y tu qué tumba, ¿no? pondrías tú? Y entonces dije, en ese momento de mi vida dije, mi epitafio va a ser, al rato regreso. Espérenme tantito y al rato regreso. Aquí estaban diciendo, sí, me estaban preguntando que, me estaban pidiendo que repitiera tu pregunta. Tu pregunta fue, ¿cuál es el deseo más íntimo de tu corazón? Que es la pregunta que yo me voy a atrever a decir algo, no sé, desde lo que escuché, pero tú sabiamente sabes, si la pregunta que hizo tu alma para ti cuando estabas allá. De pronto, no sé, no sé. Esa pregunta especial quedó ahí y esa es la que le quieres hacer a nuestro siguiente invitado. ¡Qué belleza! Espérenme tantito. Querido Ricardo, ya nos queda poquito tiempo, entonces quiero pedirte por favor que nos des un mensaje muy especial ahorita para quienes somos coaches, quienes desean formarse como coaches y el público en general que de pronto dice, oiga, yo como que quiero tomar un proceso de coaching, me interesa muchísimo. ¿Qué nos podrías decir desde tu mirada a todos nosotros? Mira, yo creo que los tiempos que estamos viviendo nos han permitido muchas reflexiones a todos, nos han confrontado en muchos sentidos desde lo personal, lo profesional, etcétera, ¿sí? Y creo que es un momento en el cual hay que saber tener las conversaciones que no estamos teniendo y que de tenerlas, de pronto podríamos enfrentar de mejor manera todo esto y estar en una mejor posición frente a todo esto. Entonces, la invitación para todos, bueno, para los colegas es, y creo que lo hemos hecho, y bueno, y CF lo ha mostrado mucho en todo lo que ha hecho en este tiempo, es estar para los demás, ¿sí? Y eso está muy bien, estar para los demás, y en este momento todas las profesiones de ayuda, pues valga la redundancia, somos de mucha ayuda, pero no nos olvidemos de nosotros mismos. O sea, no nos olvidemos de nosotros mismos quiere decir, busquemos también espacios de conversación, y hablo principalmente con los colegas, espacios de conversación donde nosotros seamos los clientes de ese espacio, ¿sí? Creo que esa incongruencia de andarle haciendo coaching a todo el mundo, y ¿cuándo fue la última vez que tú recibiste coaching? Y entonces hasta te dicen, ¿sí? Entonces, creo que este es un momento tan impactante en todo sentido, que recibir coaching en este momento, además de que le pueden ayudar a clarificar ciertas cosas, es una preciosa oportunidad de concientizar muchos de tus diálogos internos. Entonces, si todo lo que estamos viendo nos está moviendo tanto, aprendamos de nosotros mismos, y parte de ese aprendizaje es concientizar todo eso que nos está moviendo y conversarlo. Entonces, creo que va un poco por ahí, ¿no? O sea, es buscar esos espacios donde abrirse, donde abrir vulnerabilidades, o donde, como estamos haciendo aquí, tener una conversación a un nivel de conversación diferente a los que uno tiene normalmente. Entonces, creo que va mucho por ahí. Hay muchas cosas que se están moviendo, por ende hay muchas cosas para conversar, buscar esos espacios de conversación en cualquier sentido. Qué lindo. Y quisiera ahí agregar algo de lo que tú dijiste, que es una gran enseñanza que me queda y es, ¿qué pasa con nosotros cuando nos hacemos esas preguntas? ¿Qué pasa cuando me llega como esa pregunta difícil? ¿Qué es lo que pasa cuando no tengo la respuesta? ¿O qué pasa conmigo ahorita? Que tengo como en remojo una conversación importante. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando en mí? Es que ahí va un poco el tema, ¿no? Que si algo te mueve internamente, aprovecha ese movimiento para conocerte mejor. Entonces busca tener las conversaciones que te ayuden a conocerte mejor. O tenlas contigo mismo, o ponte a escribir, o sí. Se nos va a acabar el tiempo. Claro, entonces va un poco por ahí. O sea, es como disfruta el proceso
de lo que te movieron esas preguntas. No te aceleres a buscar la respuesta, es que lo importante no es la respuesta, lo importante Se es va a cortar. el movimiento que te provoca. Gracias, Ricardo.